Espero que se encuentren de lo mejor. Seguimos con este ciclo de conferencias o conferencia titulado El nacimiento de la educación y la pedagogía en México. Esta es sesión número 5 que le hemos titulado La educación en el proceso de la Revolución Mexicana y la escuela rural. Sí, ya en la sesión 4 pues estuvimos viendo todo el porfiriato, que estuvo muy nutrido en pedagogía, en didáctica, en grandes pedagogos y grandes autoridades educativas de la Secretaría de Instrucción Pública del Ministerio de Educación de aquel entonces. Ahora llegamos ya pues a la parte inicial del siglo XX, ¿sí? La educación por revolucionaria rural, también lo podemos llamar de esta manera. Los dos nombres pues son muy afines a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Espero que les agrade esta conferencia especializado para las carreras de formación docente, para las carreras, para los procesos de evaluación del UCICAM, o para cualquier maestro interesado o futuro maestro interesado en conocer la historia. Es una línea de investigación que me agrada mucho, la historia de educación en México, que imparto en las cátedras de formación de docentes, específicamente en las carreras de pedagogía, psicología educativa, psicopedagogía, ciencia de la educación, etc. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Para hablar del proceso revolucionario en el ámbito educativo, vamos a estar tratando muchos temas, lo hemos mencionado en todas las demás conferencias. La educación siempre ha estado pues unida con las etapas históricas, con la historia de México. De hecho, por eso muchas materias de las carreras normalistas de formación docente se llamaban sobre todo la educación en el desarrollo histórico de México, o la historia de educación en México, o historia y educación en México, porque siempre han ido de la mano, ¿no? Entonces, para hablar de la revolución hay que hablar de la parte final del porfiriato, ¿sí? Que es una causa, pues, alguna de las causas que ocasionó que muchos llaman guerra civil de la Revolución Mexicana, ¿sí? Pero en la parte final de las características educativas que tenía México antes de 1910, por lo menos, ¿sí? Sabíamos, y lo dijimos en la conferencia anterior del porfiriato, una educación elitista, positivista, de carácter filosófico positivista, solo para la clase alta y media urbana, para los ricos, en pocas palabras. Había más del 80% de analfabetas, personas que no sabían leer y escribir, ¿sí? Al llegar pues al menos 1908, que es cuando empiezan las inquietudes, por ejemplo, de Madero, para competir por la presidencia de la República. Solo el 7% del presupuesto al rubro de la educación. Era una educación por el Estado nacionalista. Había ciertos todavía escuelas religiosas y de beneficencia. En la parte final del porfiriato, bueno, en los años intermedios sobre todo, termina el sistema lancasteriano, que había estado en boga prácticamente todo el siglo XIX. Deja un legado legislativo educativo y una nueva pedagogía en la parte en personas como Joaquín Baranda, Justo Sierra, el maestro Carlos Carrillo, Ignacio Manuel Altamirano, Enrique Rebsamen, Enrique Rushford, Estefanía Castañeda, etc. Siempre es una fecha que es un día festivo, es una fecha que se ve desde la preescolar, desde inicial, primaria, no se diga, vienen los libros de historia. El famoso 20 de noviembre de 1910 es una fecha artificial, ven como lo dice el historiador Javier García Diego, ya que en esa fecha básicamente no pasó nada, no hubo grandes levantamientos armados. Es una fecha simbólica artificial porque estaba plasmada en el Plan de San Luis de Francisco y Madero a levantarse en armas. De hecho, es la única revolución en todo el mundo, en la historia mundial, que cita en una fecha concreta y en una hora concreta, porque se mencionaba el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, daba la fecha, día y todo, ¿sí? Dato curioso de la Revolución Mexicana: ese día hay pequeños levantamientos armados en Chihuahua, Coahuila, Morelos, pero realmente los movimientos ya que ocasionarían más adelante la renuncia del dictador Porfirio Díaz, pues ya empezarían en febrero, en marzo de 1911, cuando realmente pues personajes como Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, pues
se van a las armas, respondiendo al llamado de Francisco Madero. No vamos a mencionar demasiada, es un tema que me agrada mucho, he leído muchos libros sobre la Revolución Mexicana desde diferentes autores que lo mencionan como algo pues heroico, algo patriótico, que trajo muchas transformaciones, una verdadera revolución social que trajo muchos cambios políticos, económicos, sociales, campesinos, culturales, etcétera, al país, y otros que dicen que solamente fue un baño de sangre, una guerra civil. He leído muchos autores y pues he sacado muchas conclusiones. Repito, es un tema que me agrada mucho. En otra ocasión les puedo dar una conferencia sobre la Revolución Mexicana según mi postura y la postura de muchos expertos, las conclusiones que yo he sacado, pero bueno, no es asunto para esta conferencia. Aquí estamos hablando más que nada el legado educativo, ¿no? Mencionaba la parte final, entre las muchas carencias, injusticias que había, la educación, pues básicamente no había, por ejemplo, condiciones para la alimentación, la dieta, por ejemplo, de la mayoría de la población en México, básicamente era una dieta todavía mesoamericana, no había prácticamente carne, ingesta de proteína, eran todavía pues dietas con base en el maíz, en el frijol, chile, jornadas laborales de más de 16 horas, existía todavía, por ejemplo, el trabajo forzado en las haciendas, con la hacienda de raya y todo. La educación pues básicamente era algo que hacía falta, pero que la falta de democracia, por ejemplo, también hacía que pues, realmente la educación fuera una cuarta, quinta bandera o un anhelo pues muy lejano. Había cosas más prioritarias que exigir, que quejarse. La educación pues hubo grandes ideólogos, cada grupo revolucionario tenía sus educadores, sus pedagogos, pero era un papel terciario, secundario, la educación como bandera revolucionaria. Al iniciar el siglo XX, pues existen las publicaciones, por ejemplo, de los hermanos Flores Magón, Ricardo, Jesús y Enrique, Ricardo principalmente, el periódico Regeneración, las publicaciones, por ejemplo, como la caricatura periodística El Hijo del Aguizote, las huelgas en Cananea, Río Blanco, la pues injusticia y la falta de actualización y el desgastado modelo positivista que seguía teniendo la educación, que por ejemplo era muy criticado en el Ateneo de la Juventud, ¿sí? Antes de 1910 con José Vasconcelos, Isidro Fabela, Antonio Caso, etcétera. Se quejaban de, entre otras cosas, de la ideología, filosofía positivista que seguía teniendo la educación en vistas previas al movimiento de la Revolución Mexicana, que ya se vislumbraba desde 1908 con la famosa entrevista Díaz-Climan, al periodista que le menciona que México estaba listo para la democracia. Pues eso sembró intenciones democráticas de competir libremente. En uno de ellos, el rico empresario del norte llamado Francisco Madero. En 1908, después de esa entrevista, se publica por parte de Madero un libro que pues realmente muy pocos han leído, me atrevo a decir, La Sucesión Presidencial de 1910, ¿sí? El Partido Nacional Democrático. Se crea, por ejemplo, el Partido Antireeleccionista, y los comicios se llevan a cabo el 26 de junio de 1910, donde gana la fórmula Díaz presidente, Ramón Corral como vicepresidente. Pues que se dijo que fue un fraude, ya que se había encarcelado a Madero en Monterrey, se le había confinado en la cárcel de la ciudad de San Luis Potosí para evitarlo que participara. Yo creo que la maquinaria política todavía del régimen hubiera bastado, aunque Madero hubiera participado. Me atrevo a decir de que de una u otra manera, como quiera, Porfirio Díaz iba a ganar. Eran elecciones diferentes, no todos podían votar, eran elecciones diferentes, que no es tema para esta conferencia, pero no eran las elecciones directas donde todos, teniendo más de 18 años y teniendo la credencial, como las elecciones que va a haber en próximos días. El 2 de junio pues eran diferentes elecciones. Entonces Madero de una u otra manera logra huir de San Luis, le permiten el arraigo domiciliario con la condición de que no saliera de San Luis Potosí, caso que cuestión orden que no acata,
se logra escapar vestido de peón en un tren hacia el norte, hacia San Antonio, Texas, donde promulga el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, donde en ese documento, en unos artículos, se mencionaba ya el llamado a levantarse en armas el 20 de noviembre, repito, domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Si quieres conocer más sobre la Revolución Mexicana a través de una serie, ya ven que están muy de moda las series ya en los últimos años, pues está esta serie que se llama El Encanto del Águila. Es una serie corta de 13 capítulos de máximo 30 minutos por cada uno. Es una serie que yo recomiendo siempre a mis estudiantes cuando tratamos el tema de la revolución en educación básica y en educación media y educación superior. La verdad es una serie que lo explica pues con ciertos dotes artísticos, con ciertos dotes o ciertas características que no se sabe si los personajes se comportaban psicológicamente, socialmente como los mencionan ahí, pero al menos la esencia histórica está bastante bien representada en esa serie. Es una serie que sale en el 2010 en el marco del bicentenario y centenario, en este caso centenario, de la Revolución Mexicana. Hay otra también que salió el año pasado, conmemorando los 100 años del asesinato de Francisco Villa, de Doroteo Arango. El pasado se conmemoraron 100 años el 20 de julio de 1923, el año pasado fueron 100 años, y Star Plus sacó esta serie donde gira en torno obviamente a la biografía de Pancho Villa, de Francisco Villa, pero que también tiene mucho contenido sobre la Revolución Mexicana. También la recomiendo bastante para si quieres conocer más el tema de la revolución y a lo mejor no te gusta mucho leer libros, que hay demasiados artículos, que ahorita también libros que voy a mencionar, recomendar. Como por ejemplo este de 101 preguntas de la Revolución Mexicana, del doctor Pedro Salmerón. Está bastante interesante este libro, sí, en método didáctico de pregunta y respuesta. La historia de la Revolución Mexicana de Felipe Ávila y Pedro Salmerón. Pedro Salmerón es un historiador mexicano de izquierda que pues tiene la historia de México es su formación, tiene mucho énfasis en la Revolución Mexicana y también en otros acontecimientos históricos, en la conquista, en la guerra contra Estados Unidos, etcétera. Es un autor pues de cierto modo un poco criticado, actualmente trabaja para la 4T, pero que como historiador es excelente. Me gustan mucho sus libros, he leído muchos libros. Por aquí creo que aparece otro, el de 1915, México en Guerra. Tiene libro Historia del Villismo, Historia de la División del Norte, muy completo. Los clásicos libros de Breve Historia de la Revolución Mexicana de Jesús Silva Herzog también los recomendamos. Introducción histórica a la Revolución Mexicana. Hace rato mencionamos al historiador también experto en la Revolución Mexicana, Javier García Diego. Y no se diga Paco Ignacio Taibo II, también tiene libros sobre Francisco Villa muy recomendado, y este sobre la escena trágica llamado Temporada de Sopilotes. Es un autor que trabaja también actualmente para el gobierno de México, es un autor de izquierda, es un excelente autor. Está por ejemplo también el de la Revolución Interrumpida, Adolfo Gili. Estoy metiendo otros comerciales para pues empaparlos de que puedan conocer más el tema de la revolución, porque para entender también la educación, el tema de la revolución también es bastante fundamental. Esta serie que tiene historia de la educación mexicana del Colegio de México está bastante amplio, no viene aquí, pero hay otro libro también del autor Macario Esquetino que se llama 100 años de confusión. Es un libro excelente, yo lo tengo por aquí. Él es contrario a todos los autores que aparecen aquí. Él menciona que la Revolución Mexicana fue inventada en el gobierno de Lázaro Cárdenas, fue un invento. Sí hubo las guerras y todas las facciones, las guerrillas, pero fue más una guerra civil, no tanto una revolución con objetivos comunes. El tema de cuándo terminó, pues también ya es otro tema para otro tipo de videos. Ya volviendo al tema de la educación, las banderas revolucionarias, la libertad política, hay que recordar que inicia con Francisco Madero, con el Plan de San Luis, con el desconocimiento de los comicios de 1910, la reelección de Porfirio Díaz. Era una libertad política, la democracia. Básicamente Madero luchaba para llegar al poder, mejorar de cierto modo las condiciones poco a poco con base a la ley,
el reparto agrario, las mejores condiciones de los obreros, poco a poco ir agregando la cuestión educativa, pero realmente su principal lucha era la apertura política del régimen muy cerrado del porfiriato. La tierra para los campesinos, engendrada principalmente en Emiliano Zapata, mejores condiciones laborales, trato a los obreros, encarnado más o menos en los norteños, en Pancho Villa, en Carranza, en Obregón, Calles, y también por ejemplo en los hermanos Flores Magón, los ideólogos también un poquito sobrevalorados de la Revolución Mexicana. Y el derecho a la educación era también otra bandera, bandera secundaria de la Revolución Mexicana, pero que no por eso la dejamos desapercibida. Por eso de hecho se estudia la etapa, la unidad de la Revolución Mexicana o la historia de la educación en México durante la etapa armada, la lucha, guerra civil de la Revolución Mexicana, porque fue una bandera, algo que se buscaba alcanzar, algo que no había en México, y fue un legado. De hecho, la SEP, la educación rural, la educación pública gratuita y obligatoria laica, es un legado directo de la Revolución Mexicana, por eso lo mencionamos aquí. Ya en términos de la revolución mencionamos ya cuestiones educativas. Durante la usurpación que se convierte también en una dictadura de Victoriano Huerta, con la escena trágica, con aquella maniobra política para pues derrocar, quitar a Madero y luego asesinarlo, llega a la presidencia el general Victoriano Huerta, y bueno, con él ocurre algo importante en materia educativa, ya que uno de sus secretarios de educación, Nemesio García Naranjo, es el que da, al menos ya de forma legal, le da lo que es la finalidad al positivismo, le da, perdón, ya concluye esta filosofía positivista oficialmente, legalmente, ya pues en la cuestión educativa en México. Lo reemplaza por otras corrientes como el vitalismo, el espiritualismo, que en aquel momento eran poco populares, eran populares con Henry Bergson principalmente y con Emilio Boutroux, ¿sí? Afortunadamente Huerta dura poco en el poder y la cuestión educativa nunca se consolidó. Había más énfasis en lo militar, en apagar las manifestaciones y los levantamientos armados que seguían todavía en Morelos, en el norte, etcétera. El gobierno de Huerta dura pues poco más de un año, y en materia educativa pues creo que es lo único que se rescata. Y de hecho pues luego existe, por ejemplo, en la guerra de facciones, Villa y Zapata contra Carranza y Obregón, después de la Convención de Aguascalientes de 1914, se hacen gobiernos alternos, el gobierno de Carranza contra los gobiernos de la Convención, primero con Eulalio Gutiérrez, luego con Roque González Garza y Francisco Lago Cházaro, pero que la educación pues básicamente tenía un papel totalmente secundario en tanta lucha. En el 1915 fue un año terrible, un año de guerra civil, por eso está ese libro de México en Guerra, porque pues fue un año terrible para toda la nación. La guerra estaba prácticamente en todos los frentes del país, un México en llamas en aquel momento. Pero no es sino hasta la Constitución, hasta el Congreso Constituyente, que inicia a finales de 1916, convocado por Carranza, para redactar una nueva Constitución que pues ayudara a resolver todos los problemas, todos los detalles que traía la Constitución del 57. Es donde ahí sí ya empezamos a ver, por ejemplo, la redacción del artículo 3º, que dicho sea de paso fue de los más discutidos, junto con el 27, con el artículo 123, de los más discutidos en ese Congreso Constituyente en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Y de hecho, cuando se promulga esa Constitución, que hay que decirlo, quedó muy bonita, es la Constitución que todavía no rige, pero que en aquel momento prácticamente nadie respetaba, ¿sí? Era por general letra muerta, y en materia educativa tardé algunos años en empezar a tener frutos ese artículo 3º, pero en su momento, al menos en el papel, fue una de las mejores constituciones de la época. Tenía gran contenido social, se consideró la más avanzada y más completa de la época según expertos. El artículo 3, el artículo 4 que hablaba sobre la igualdad del hombre, del varón y la mujer, el artículo 3 que era de la educación, el artículo 123
de los derechos laborales, por ejemplo, el día de descanso obligatorio de la semana, las jornadas laborales de 8 horas, 9 horas, pues el seguro, que más tarde luego también llegaría a las demás prestaciones, pero serían base para mejorar las condiciones y que empezara a hacer justicia a la Revolución Mexicana, a los obreros, a las personas más desprotegidas. El artículo tercero quedó literalmente como lo ven aquí, es un artículo de pocos renglones, a diferencia, pocas palabras, pocas letras, a diferencia de los 3-4 páginas que tiene el artículo tercero actual constitucional de la última reforma de este año 2024. Queda literalmente así: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Literalmente así quedó. Hay que rescatar lo que está en color verde. La enseñanza es libre, laica, no debe ser religiosa y gratuita, que se menciona acá más abajo. Muy simple, inclusive al momento de estarse discutiendo y cuando se promulga, es un artículo que básicamente causó mucha controversia, porque en aquel momento la iglesia católica principalmente todavía brindaba apoyo al gobierno para no sé qué, brindar la educación elemental a los niños. Entonces pues fue toda una revolución como tal. Por eso no se cumple de hecho prácticamente al pie de la letra ni en la actualidad, menos razón hace más de 100 años, ¿no? Ya con Carranza como presidente, Carranza asume el cargo de forma constitucional en 1917. Desde el 1913-14 pues había sido encargado del Poder Ejecutivo de México, del Poder Ejecutivo. Pero bueno, ya ganan las elecciones en el 17, y una de las primeras medidas para tratar de ir encaminando el artículo tercero, pues suprime la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y le otorga toda la responsabilidad a los municipios de otorgar la educación primaria. Pues eso obviamente pues causó un caos en Ciudad de México, en básicamente muchas ciudades también. No había recursos, no había dinero, no había nada básicamente. El país venía todavía saliendo de esa... Estaba de hecho en algunos lugares todavía revueltas, todavía pues levantamientos armados. Difícil concentrarse en la educación. Sería más adelante, hasta con Álvaro Obregón, donde tendría ya cierta apoyo. Intenta reformar el artículo tercero en 18 sin tener éxito. Básicamente el gobierno de Carranza en materia educativa fue totalmente un fracaso. No logró aplicar prácticamente nada del artículo tercero. Problemas políticos, problemas diplomáticos. Terminaría pues muy mal. Carranza terminaría asesinado en mayo, el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla, traicionado. Y pues básicamente ahí terminó. Un presidente que es asesinado en funciones, pocos casos realmente. Dato histórico, dato cultural. Eso abrió el camino para la llegada, bueno, primeramente de forma interina, de Adolfo de la Huerta, y luego ya después de los sonorenses, primero Álvaro Obregón, luego Calles. Con Adolfo de la Huerta va a entrar en escena un personaje importante que tenemos por aquí, José Vasconcelos Calderón, filósofo, escritor, político mexicano. Ya había sido ministro de Instrucción Pública unos meses en el gobierno de la Convención, en el gobierno de Eulalio Gutiérrez, pero a la llegada de Adolfo de la Huerta ocupa el cargo de rector de la UNAM, de la Universidad Nacional. Su intención básicamente era empezar a considerar el proyecto para la creación de la SEP, lo que lograría con el apoyo incondicional, monetario, económico, logístico, el respaldo que tuvo con el gobierno de Álvaro Obregón, para empezar nuevas campañas de alfabetización. Ahí serán importantes personajes
como Rafael Ramírez, Moisés Sáenz. Sáenz había sido alumno de John Dewey en aquel momento, pues esta característica o esta pues escuela nueva, estas nuevas características de una educación ya menos tradicionalista, más activa. Había sido su alumno en una universidad estadounidense, la Universidad de Columbia, y él trae toda esa ideología, esa información. El propio Dewey estaría visitando el país en años posteriores. El legado que deja Vasconcelos, que deja este inicio de la escuela rural, lo que se urgía más era la alfabetización. La verdad que fue algo memorable. Ya el 2 de octubre, en octubre de 1921, pues se crea la Secretaría de Educación Pública como tal, ¿sí? Hace algunos años, hace 3 años, cumplió los 100 años. Y pues fue importante la labor de Vasconcelos, que duraría prácticamente todo el gobierno de Álvaro Obregón. Más adelante intentaría ser presidente de la República en 1929, tendría algunos problemas pues diplomáticos, algunos problemas con el gobierno, sería un poco rebelde, renegado para muchos. Simpatizaría también con el hombre del bigotito de Europa, que no podemos mencionar en videos. Ya estuve a punto de equivocarme, pero no lo puedo mencionar aquí en YouTube. Pero quitando ese claroscuro oscuro que tuvo este personaje, Vasconcelos, pues es de los educadores, de los que más legado educativo dejaron a México. Moisés Garza también, con la educación secundaria, fue de los pioneros impulsores de 1925 de la educación secundaria, por ejemplo. Bueno, la creación de la SEP, que ya mencionamos. La Escuela Nueva de México, ¿cómo se adapta a estas ideologías de John Dewey, de la psicología americana, de la escuela americana, de la educación americana? Buscaba una pedagogía activa, vincular el trabajo con la educación, ¿sí? Primeramente alfabetizar, y ahí donde surge la escuela rural para alfabetizar. Muchas personas con el simple hecho de saber leer ya podían convertirse en maestros, tenían la intención de enseñar, tenían grandes vocación de enseñar. Y bueno, la pedagogía activa básicamente pues, estuvo en boga los primeros años del siglo XX, una más participación activa del estudiante, aprender haciendo, aprender trabajando, y la educación como una función social, formar al niño, y es algo que todavía sigue en la actualidad, formarlo para el futuro, su futuro laboral, para su futuro social, para su futuro familiar, ciudadano, etc. Aquí se menciona pues algunas corrientes empiristas, positivistas, pragmatistas, un cambio de la escuela tradicional a una escuela pues más activa. En general una mayor retroalimentación, más comunicación, no solo del docente al niño, sino también del niño, del estudiante hacia el docente. Más activa, en pocas palabras. Van a tener muy importancia, por ejemplo, las misiones culturales, que hace algunos años todavía estaban funcionando, ¿sí? Para llevar la educación, aprender oficios, aprender a trabajar, aprender a cultivar, aprender carpintería, a los lugares apartados donde no había escuelas en aquel momento. Sería muy importante las bibliotecas públicas ambulantes, enseñar oficios. Aquí vemos algunas imágenes de las bibliotecas circulantes, algunos esta ya se me hace un automóvil ya más de los 40, pero aquí ya nos aparece más sí, una biblioteca en mulas, en carretas, rudimentarios, pero siempre repito, a veces había menos oportunidades de libros, de material, y los estudiantes se esforzaban más, a diferencia de hoy en día que en ocasiones se les da pues todo material, útiles, tienen todas las comodidades para aprender y por falta de actitud no lo hacen. Ahí queda para la reflexión, ¿no? Y ya hablando directamente de la política, responsables de la política educativa en el proceso revolucionario y por-revolucionario, como manejamos en clases pasadas, pues en ese cuadro comparativo que siempre me gusta ejemplificarlo, todavía siendo Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes,
Sí, estaría en el interinato de Francisco León de la Barra, Emilio Vázquez Gómez, que era de las personas muy cercanas a Madero, ¿sí? Luego ya después con Madero estarían Miguel Díaz Lombardo y José María Pino Suárez, que después sería su vicepresidente también. Ya después con el usurpador Victoriano Huerta estarían 5: Jorge Vera Estañol, que ya había mencionado desde el Porfiriato, eh, un gran educador mexicano, un gran político de la educación en México, que por haber participado en el gobierno de Huerta, pues básicamente se ha olvidado, ¿no? Manuel Garza Aldape eran secretarios. Básicamente Huerta tenía problemas con el alcohol, tenía problemas con todos, y pues creía que todo lo traicionaban. Todo realmente, pues por eso, no solamente en educación, sino en prácticamente todas las áreas del gabinete, los cambios eran bastante constantes. José Lozano, Eduardo Tamaris y Sánchez, y el más importante, el que duraría más, Nemesio García Naranjo, que pues recordamos hace rato con haber suprimido la orientación, la filosofía positivista de la educación en México, pues lo poco rescatable que tuvieron realmente todos estos primeros secretarios de educación pública en la época de la Revolución Mexicana. Después vendría Rubén Valenti con Francisco Carvajal, que sería el encargado, que sería el presidente que quedaría al cargo cuando Huerta renuncia, que se va al exilio. Luego ya vendrían los gobiernos de la convención. Ahí hay un periodo de tiempo, ¿verdad?, que va de agosto a octubre, donde básicamente no hay presidente. Hay un encargado del poder ejecutivo, que es Carranza, y pues mucho descontrol, ¿no? Después la convención nombra a Eulalio Gutiérrez, finales de 1914, y él nombra como secretario de Instrucción Pública a Vasconcelos. Duraría muy pocos meses realmente, ¿sí? Ramón López Velarde también estaría en esos gobiernos de la convención. Ramón López Velarde, Joaquín Ramos Roa con Roque González Garza y Otilio Montaño Sánchez, ¿verdad? Que sería, que mencioné hace rato, ¿verdad?, que cada uno de los grandes líderes revolucionarios tenía consigo pues un educador, un maestro rural, como fue Otilio Montaño, por ejemplo, con Zapata en este caso, y él sería secretario de Instrucción Pública en ese gobierno, ya gobiernos muy efímeros, con poco poder, simbólicos básicamente, de la convención, emanados de la convención de Aguascalientes, en ese caso del presidente Francisco Lago Cházaro, que duraría muy poco tiempo, unos meses nada más. Ya después con Carranza, que el país empezaba más o menos a tener rumbo, llegaría Félix Fulgencio Palavicini, uno de los diputados, de los principales colaboradores más cercanos a Carranza, que participó en el Congreso Constituyente y que haría muchos acalorados debates sobre el artículo 3 de la educación. Era la idea, inclusive Carranza, de que todavía la educación debería de recibir el apoyo del clero de la iglesia. Andrés Osuna también con Carranza. Después ya vendría pues Vasconcelos. Aquí Vasconcelos hay que ponerlo en un apartado diferente. El legado que tuvo fue, de hecho luego vamos a dedicar una conferencia, un ciclo de grandes educadores de México, para dedicarle toda una conferencia a hablar de su vida y su obra educativa, de grandes, de todos los que mencioné aquí. Pues Vasconcelos es de los que estará en ese ciclo de conferencias. Bernardo Gastelum en la parte final de Obregón, donde ya Vasconcelos un poquito rompe con esa ideología de Obregón. Después José Manuel Puig con Plutarco Elías Calles, Moisés Aín Garza, que sería también en la parte final de Plutarco Elías Calles, y gran cercano colaborador de Vasconcelos, amigo, Ezequiel Padilla Peñalosa, ya con Emilio Portes Gil, Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro Domínguez, estos en sus gobiernos, pues que luego se le conocería como el Maximato, tras la muerte del asesinato de Obregón en 1928, ya siendo presidente, o al menos ha habido ganado las elecciones. Las elecciones todavía no las validaban supuestamente, no era presidente electo, era el virtual ganador, muchos lo comentan, muchos historiadores. Es asesinado por un fanático religioso, por José León Toral, en el restaurante La Bombilla en San Ángel, en el sur de la Ciudad de México. Deja un gran vacío de poder, que es, pues, de cierto modo aprovechado por Calles para ir imponiendo, siendo el que gobernara realmente detrás de la fachada de Portes Gil,
luego de Pascual Ortiz Rubio, de Abelardo Rodríguez, ¿sí? Aquí vienen ya los siguientes secretarios, con Pascual Ortiz Rubio, Aurén Sáenz Garza, Carlos Trejo Lerdo de Tejada, José Manuel Puig nuevamente, Narciso Basols, que tendrá algunos detalles ahí al tratar de ir incorporando o tratar de incorporar la educación sexual en México. Basols también con Abelardo Rodríguez y Eduardo Vasconcelos también con Abelardo Rodríguez en los gobiernos ya de la parte del Maximato. Llegaría ya en 1974 Cárdenas, Lázaro Cárdenas, que en un principio Calles pensó que también podía someter, también podía mangonear, como se dice coloquialmente. Y pues bueno, ya en la parte final del interinato de Abelardo Rodríguez empezaba a consolidar la idea de una educación y un estilo de gobierno socialista. La educación socialista es otra siguiente parte que veremos en la siguiente clase, en la siguiente conferencia. Muchas gracias de antemano por ver esta sesión. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Recuerden, soy el doctor Jesús David Camarillo Rangel. Cuento con un doctorado en innovación educativa. Soy maestro en educación superior, licenciado en educación secundaria con la especialidad de español. Soy catedrático universitario y docente en educación básica. Y pues espero esta conferencia pues les haya dejado un poquito más conocimiento sobre la etapa histórica de la Revolución Mexicana, enfocado a la cuestión educativa. Que tengan un excelente día a todos.